La noche en que todo cambió, el viento soplaba como si quisiera arrancar los recuerdos de la tierra. El cielo ardía en tonos rojizos mientras el polvo del camino se levantaba anunciando que alguien se acercaba. El niño de 9 años apretaba la mano de su hermana de 8 con una fuerza que no parecía propia de su edad. Sus ojos no reflejaban miedo, reflejaban una decisión. «Señor, si vienen, esconda a mi hermana», susurró con la voz quebrada, pero firme. El ranchero lo miró. Aquel hombre curtido por el sol, con sombrero gastado y mirada de acero, había enfrentado sequías, forajidos y pérdidas que nadie contaba en voz alta. Pero nunca había escuchado una súplica tan pequeña y tan valiente al mismo tiempo. «No mientras yo respire», respondió el ranchero, ajustándose el cinturón y cargando su viejo rifle. Los niños no eran de allí. Habían llegado al atardecer cubiertos de polvo con la ropa rota y los ojos llenos de una historia que todavía no se atrevía a salir. El niño se llamaba Mateo. La niña, Lucía. No traían equipaje, solo una pequeña medalla oxidada que Mateo llevaba colgada al cuello y una cicatriz reciente en el brazo. El ranchero don Alejandro no hacía preguntas cuando veía hambre en los ojos de alguien. Les dio agua, pan caliente y un rincón del establo donde dormir. Pero el sonido distante de cascos y motores en la carretera le decía que el descanso sería breve. Mateo había escuchado antes ese sonido. Lo había escuchado la noche en que hombres armados irrumpieron en su casa buscando algo que su padre se negó a entregar. Recordaba el fuego, los gritos y la última mirada de su madre empujándolo hacia la puerta trasera con Lucía en brazos. «¡Corre!». Desde entonces Mateo no era solo un niño. Era el escudo de su hermana. Los faros aparecieron en el horizonte como ojos de bestias hambrientas. Don Alejandro apagó las luces de la casa y llevó a Lucía hacia el viejo granero. «Debajo del suelo hay un compartimento», dijo en voz baja. «Pase lo que pase, no salgan hasta que yo venga». Lucía comenzó a llorar en silencio. Mateo la abrazó. «Todo va a estar bien», le susurró, aunque su corazón golpeaba como un tambor de guerra. Los vehículos se detuvieron frente al portón. 4 hombres bajaron. Traían armas y una certeza peligrosa en la mirada. «Sabemos que están aquí», gritó uno. «No queremos problemas, viejo. Solo entréganos al chico». Don Alejandro salió al porche, erguido como un roble. «Aquí solo hay ganado y tierra», respondió con calma. «Y esta tierra no entrega lo que protege». El primer disparo rompió el silencio como un relámpago. Las balas atravesaron la madera, levantando astillas. Don Alejandro respondió cubriéndose tras una columna. No disparaba por odio, disparaba por tiempo. Tiempo para que 2 corazones pequeños siguieran latiendo. Dentro del compartimento Mateo escuchaba cada impacto. Sabía que aquello no terminaría con palabras. Sus manos temblaban, pero su mente trabajaba rápido. Recordó el viejo mapa que había visto colgado en la cocina del rancho. Recordó el arroyo detrás del establo, el bosque espeso más allá. Si el ranchero caía, él tendría que convertirse en algo más que un hermano. Un grito afuera. Luego silencio. Mateo contuvo la respiración. Lucía apretó su camisa. Pasos. Lentos. Crujidos sobre la madera. La trampilla comenzó a moverse. Mateo buscó algo, cualquier cosa. Sus dedos encontraron una vieja herradura oxidada. La puerta se abrió de golpe, pero no fue el rostro de un enemigo el que apareció. Fue el de don Alejandro cubierto de polvo y con una herida sangrando en el hombro. «Tenemos que irnos», dijo con voz ronca. «Esto apenas empieza». Los hombres volverían. No se rendirían. Algo que el padre de Mateo sabía valía más que el miedo. Y ahora, de alguna forma, ese secreto viajaba con el niño. Salieron por la parte trasera mientras el rancho comenzaba a arder. Las llamas iluminaban la noche como si el cielo mismo estuviera presenciando un juramento silencioso. Caminaron hacia el bosque. Don Alejandro apenas se mantenía en pie, pero no se detenía. Mateo sostenía a Lucía y miraba hacia atrás, viendo cómo el único lugar seguro que habían tenido desaparecía entre fuego y humo. «¿Por qué nos buscan?», preguntó el ranchero entre respiraciones pesadas. Mateo dudó. Durante días había guardado el secreto,
temiendo que revelarlo significara más peligro. Pero ya no había vuelta atrás. Sacó la medalla oxidada de su cuello. «Porque esto no es solo una medalla», susurró. «Es la llave». Don Alejandro frunció el ceño. ¿La llave de qué? Mateo miró hacia el horizonte, donde la luna comenzaba a ocultarse tras nubes densas. De algo que mi padre juró proteger, algo que ellos matarían por conseguir. El sonido distante de motores volvió a escucharse, esta vez más cerca, más decidido. Y entonces desde la oscuridad del bosque una figura apareció entre los árboles. No era uno de los hombres. No llevaba armas visibles. Pero parecía saber exactamente quiénes eran ellos. La figura avanzó un paso más hacia la luz tenue de la luna. Era una mujer de rostro sereno y mirada profunda, vestida con una chaqueta oscura cubierta de polvo del camino. No parecía sorprendida de verlos, como si hubiera esperado ese momento durante años. «Por fin los encuentro», dijo en voz baja pero firme. Don Alejandro levantó el rifle por instinto, aunque el temblor en su brazo herido era evidente. «Un paso más y no respondo», advirtió. La mujer alzó lentamente las manos. En una de ellas sostenía algo pequeño que brilló con el reflejo plateado de la noche. Era una medalla idéntica a la que colgaba del cuello de Mateo. El niño sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. «¿De dónde sacó eso?», preguntó con un hilo de voz. «Tu padre me la dio hace años», respondió ella, acercándose apenas lo suficiente para que pudieran ver su rostro con claridad. «Me dijo que si algún día las cosas salían mal, debía buscar a sus hijos». Lucía se aferró más fuerte a Mateo. «Está mintiendo», susurró ella. La mujer negó con la cabeza. «Tu padre no murió sin planear cada movimiento. Sabía que lo traicionarían. Sabía que vendrían por ustedes». Un ruido de ramas quebrándose interrumpió el momento. Los motores se habían detenido cerca. Voces lejanas comenzaban a dispersarse por el bosque. Don Alejandro bajó el rifle lentamente. «Si sabe algo, hable rápido», ordenó. La mujer miró directamente a Mateo. «Esa medalla no es solo una llave. Es la mitad de un código. Tu padre descubrió documentos que prueban que esas tierras no pertenecen a quienes dicen ser dueños. Hay minerales bajo el suelo, algo que vale millones». Él se negó a vender su silencio. Mateo recordó las discusiones nocturnas, las llamadas misteriosas, el miedo en los ojos de su madre. «¿Y la otra mitad del código?», preguntó. La mujer levantó su medalla. «La tengo yo». Un disparo silbó entre los árboles y golpeó el tronco a pocos centímetros de ellos. La mujer se lanzó al suelo. «No se encontraron», gritó don Alejandro. Las sombras comenzaron a moverse entre los árboles. Linternas atravesaban la oscuridad como cuchillas de luz. «Hay un refugio antiguo a menos de 1 kilómetro», dijo la mujer con rapidez. «Si llegamos allí, podremos cerrar el acceso y ganar tiempo». Don Alejandro asintió. Apenas podía sostenerse, pero se obligó a caminar. Mateo tomó la decisión sin titubear. «Yo iré adelante», dijo, sorprendiendo incluso al ranchero. «Conozco cómo se mueven. Siempre rodean por la izquierda primero». Corrieron entre raíces y ramas bajas. El bosque parecía interminable y cada paso hacía que el corazón golpeara más fuerte en el pecho de Mateo. Lucía tropezó, pero él la sostuvo antes de que cayera. Más disparos. Un grito a lo lejos. De pronto la mujer se detuvo frente a una enorme roca cubierta de musgo. Se arrodilló y apartó hojas secas hasta revelar una compuerta metálica oxidada. «Aquí», dijo. Entre los 4 empujaron la pesada puerta. Un túnel oscuro se abrió ante ellos. Entraron uno a uno. Don Alejandro fue el último en bajar. Desde la entrada, vio las luces acercándose entre los árboles. Con el último esfuerzo que le quedaba, tiró de una palanca interior. La compuerta se cerró con un estruendo metálico que resonó en el túnel. La oscuridad los envolvió por completo. Solo se escuchaba la respiración agitada y a lo lejos, golpes sobre la roca intentando abrir paso. Y entonces en la profundidad del túnel, una tenue luz azul comenzó a brillar. La luz azul no provenía de una lámpara común.
Pulsaba suavemente desde el fondo del túnel, como un latido eléctrico escondido bajo la tierra. Mateo la miró hipnotizado, mientras Lucía apretaba su mano con fuerza. «Eso no estaba aquí la última vez que vine», murmuró la mujer. «¿Ya había estado aquí?», preguntó don Alejandro apoyándose contra la pared de piedra para no caer. «Hace muchos años. Con su padre». El eco de los golpes sobre la compuerta seguía retumbando, pero cada vez más distante. Parecía que los hombres buscaban otra forma de entrar. La mujer avanzó hacia la luz azul. El túnel descendía ligeramente húmedo con paredes reforzadas por vigas antiguas. El aire era frío y denso, cargado de un silencio extraño. Al llegar al final, encontraron una cámara subterránea. En el centro había una estructura metálica empotrada en la roca, cubierta por símbolos grabados. En medio un pequeño espacio circular con la forma exacta de la medalla. Mateo sintió un escalofrío. «Mi padre sabía que yo la tendría», susurró. La mujer colocó su medalla en el otro lado del panel. «2 espacios. 2 piezas. Solo funcionará si las activamos al mismo tiempo», dijo ella. Don Alejandro observaba, cada vez más pálido por la pérdida de sangre. «Dens prisa». Mateo miró a Lucía. «Pase lo que pase, no me sueltes». Ella asintió con valentía silenciosa. Ambos colocaron las medallas en los espacios. Durante un segundo, no ocurrió nada. Luego un zumbido profundo vibró bajo sus pies. La luz azul se intensificó, recorriendo las grietas de la roca como venas luminosas. El panel se abrió lentamente, revelando una caja metálica sellada. La mujer la tomó con cuidado. Tenía un lector digital en la parte superior. «Necesita una huella», dijo. Mateo dudó, pero puso su mano sobre el lector. Una línea roja escaneó su piel. Un sonido mecánico confirmó la aceptación. La caja se abrió. Dentro no había oro ni joyas. Había documentos, discos duros y una pequeña unidad de almacenamiento con el nombre de su padre grabado. «Pruebas», murmuró la mujer. «Esto puede destruirlos». Un estruendo sacudió el túnel. Polvo cayó del techo. «Encontraron otra entrada», dijo don Alejandro con dificultad. La mujer cerró la caja rápidamente. «Hay una salida al otro lado de la colina. Si salimos ahora, aún podemos llegar al viejo puente antes que ellos». Mateo ayudó al ranchero a ponerse de pie. Lucía no lloraba, sus ojos estaban decididos. Comenzaron a avanzar por un pasadizo lateral apenas visible. Detrás el sonido metálico de herramientas golpeando roca se hacía más fuerte. «Mateo», susurró don Alejandro mientras caminaban. «Tu padre era un hombre valiente. Pero lo que tú estás haciendo, eso es más grande que el miedo». El niño no respondió. Solo pensaba en llegar, en proteger a su hermana. El pasadizo se inclinaba hacia arriba. Una corriente de aire fresco indicó que la salida estaba cerca. La mujer empujó una compuerta camuflada entre raíces y tierra. Emergieron en la ladera opuesta del bosque. La noche comenzaba a clarear, el horizonte tenía un tono gris plateado. A lo lejos se escucharon gritos. Habían descubierto el túnel. «Por aquí», ordenó la mujer. Corrieron cuesta abajo hacia un viejo puente de madera que cruzaba un río angosto pero profundo. Las tablas crujían bajo sus pasos. A mitad del puente un disparo resonó detrás de ellos. Una bala impactó en la baranda. Don Alejandro se volvió para cubrirlos. «Sigan». Mateo miró atrás y vio las siluetas emergiendo entre los árboles. El puente vibró. Y entonces un sonido seco y estremecedor surgió desde la base de la estructura. El sonido seco no fue un simple crujido. Fue el anuncio de una decisión. Don Alejandro miró la base del puente y entendió en un segundo lo que debía hacerse. Las cuerdas que sostenían la estructura estaban viejas, pero no lo suficiente. A menos que alguien las ayudara a ceder. «¡Corran!», rugió con una fuerza que no parecía venir de su cuerpo herido. Mateo dudó. «No. Protege a tu hermana», ordenó el ranchero, y en su mirada no había miedo, solo propósito. La mujer tomó la caja con las pruebas y empujó a los niños hacia la otra orilla.
Las balas silbaban cada vez más cerca. Las figuras ya estaban entrando al puente. Don Alejandro levantó el rifle una última vez. No apuntó a los hombres. Apuntó a las cuerdas tensas que sostenían la estructura. Disparó. Una vez. 2 veces. La madera gritó. El puente se inclinó violentamente. Los hombres comenzaron a retroceder, pero era tarde. Con un estruendo que hizo temblar el valle entero, el puente colapsó en el río, llevándose consigo los gritos, las armas y la amenaza que los había perseguido durante días. El silencio que siguió fue inmenso. Mateo cayó de rodillas al otro lado, abrazando a Lucía mientras las lágrimas finalmente rompían la muralla que había construido dentro de sí. La mujer los cubrió con sus brazos mientras observaban cómo el polvo se asentaba sobre el agua turbulenta. Don Alejandro no estaba. El amanecer comenzó a pintar el cielo con tonos dorados. La luz tocó el rostro de Mateo, y por primera vez desde aquella noche de fuego, no vio persecución en el horizonte. Vio posibilidad. Horas después, llegaron al pueblo más cercano. La mujer entregó las pruebas a un periodista que aún creía en la verdad. Los documentos explotaron como dinamita en los medios. Nombres poderosos cayeron. Empresas fueron investigadas. La tierra dejó de ser un secreto codiciado y se convirtió en símbolo de justicia. El sacrificio del ranchero no fue en vano. Semanas más tarde Mateo y Lucía regresaron a lo que quedaba del antiguo rancho. Las cenizas aún cubrían el suelo, pero entre ellas comenzaban a brotar pequeños tallos verdes. La mujer se arrodilló frente a Mateo. Tu padre estaría orgulloso. Mateo sostuvo la medalla, ahora unida a la otra mitad. Ya no era solo una llave. Era memoria. Era legado. Lucía miró el horizonte. ¿Y ahora qué hacemos? Mateo respiró profundo. Ya no hablaba como un niño asustado. Hablaba como alguien que había entendido el peso y el valor de proteger lo que ama. Ahora vivimos, dijo con calma. Y cuidamos lo que ellos intentaron destruir. El viento sopló suavemente moviendo los restos de ceniza como si el pasado se despidiera. En el lugar donde el puente había caído, el río seguía su curso, indomable y libre. Como ellos. Y mientras el sol terminaba de alzarse iluminando la tierra que tantos quisieron arrebatar, quedó claro que la verdadera riqueza nunca estuvo bajo el suelo. Estuvo en el coraje de un hombre que dijo, no mientras yo respire. En la valentía de un niño que eligió proteger antes que huir. Y en el amor de una hermana que nunca soltó su mano. Porque algunas historias no terminan con la caída de los villanos. Terminan cuando el miedo deja de gobernar. Y ese día, bajo un cielo limpio y brillante, el miedo perdió.